Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la segunda de las conversaciones con Federico Mayor y Emilio Muñoz en la serie que hemos denominado De la memoria a la historia, organizada por la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y que hoy vamos a dedicar a la universidad. Todos sabéis que Federico Mayor Zaragoza es el presidente de la AEAC y que además ha sido rector de la Universidad de Granada, subsecretario de Educación y Ciencia, director general de la UNESCO, ministro de Educación y Ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Emilio Muñoz Ruiz es el presidente del Consejo Consultivo de la AEAC y además ha sido, entre otras muchas cosas, director general de Política Científica, director general de Investigación Científica y Técnica, vicepresidente y después presidente del CSIC, etcétera, etcétera, etcétera también, claro. Bueno, Federico, Emilio, muchas gracias de nuevo por vuestra presencia. El siglo XIX, ese siglo de sucesivas crisis, culminación de la decadencia de España, no terminó con el desastre de 1898, sino con una medida capital para nuestra regeneración, la creación del Ministerio de Instrucción Pública en 1900 y la consiguiente reforma del sistema educativo, en especial de la universidad, propuesta por el ministro García Lix. A nuestro complicado siglo XX le quedaba mucha tarea por hacer, entre otras cosas, promulgar una ley de universidades. Porque ni el efímero proyecto de autonomía universitaria de 1920, ni la muy pronto derogada Ley de Educación Callejo de 1928, ni 40 años de dictadura dieron a España la ley de universidades que necesitaban. Tuvimos que esperar a 1983 para tener la LRU. Federico, para hacer memoria desde el presente, ¿qué debe esperarse de las universidades en relación al cambio de era que vivimos? Pues de las universidades lo que debe esperarse es educación superior. Esto es lo que yo quiero dejar muy subrayado, porque es que normalmente cuando hablamos de las universidades nos referimos casi siempre a capacitaciones, a una especialización, a otra, que somos capaces de hacer frente a estos desafíos hacia los otros. Pero universidad es educación superior. Y educación superior no es capacitación. La Constitución de la UNESCO, en su artículo primero, dice: los educados son los que son libres y responsables. Es que es muy importante, libres y responsables. Si somos libres y somos responsables, podemos tener la universidad que deseamos, la universidad donde cada ser adquiere la capacidad de... Es que es muy relevante, lo decía don Francisco Giner de los Ríos, nada menos, la capacidad de dirigir su propia vida. ¿Qué es ser educado? Educado es ser capaz de utilizar plenamente estas facultades desmesuradas que tiene cada ser humano, que es reflexionar, imaginar, anticiparse, innovar, crear. Cada ser humano es un creador. Esto es educación superior. Los que son capaces a escala superior de tener esta capacidad, este aprender a ser. Y después del aprender a ser, el aprender a conocer. Ojo, que muchas informaciones no son conocimientos. Y después aprender a hacer y aprender a vivir juntos, decía la Comisión de Delors para la Educación Superior. Por tanto, yo considero que es muy importante que cuando hablamos de educación superior, hablemos de universidades como los centros en que se adquieren plenamente estas facultades. Y por eso yo estoy muy preocupado por esta creación de universidades privadas, porque, vuelvo a repetir, lo que necesitamos es personas que no sean exclusivamente testigos de lo que acontece, sino que sean personas implicadas en los cambios esenciales que son necesarios. Y para esto necesitamos que las universidades sean centros de educación superior y no solo de especialización, de adquirir conocimientos muy específicos, especialmente en un momento en que la llamada inteligencia artificial podría llegar a someter a la inteligencia natural. Y esto, vuelvo a repetir,
es en estos momentos yo creo que es especialmente importante una reflexión como la que estamos teniendo sobre universidades para que quede muy claro qué es la enseñanza superior y, por tanto, cuál debe ser el papel de las universidades. Bueno, Emilio, entonces vamos a mirar un poquito hacia atrás. ¿Qué supuso o qué ha supuesto la universidad para ti? Bueno, para mí ha supuesto algo que Federico ya estaba comentando. Mi incorporación a la universidad coincidió un año, 1954, que pilla a la mitad de ese periodo en el que luego llegaría la transición, y me encontré con una situación en la que debo decir que fui afortunado, curiosamente y paradójicamente, porque primero tenía que hacer un curso que luego creo que ya ha desaparecido, que se llamaba selectivo, que fue en la Facultad de Ciencias de Valencia. Y luego tenía que dar un salto cuántico, porque me tenía que ir a otra parte de España, porque quería estudiar farmacia. Solo había 4 facultades. Yo, por razones estas un poco absurdas y utópicas, quería ir a Cataluña, a Barcelona. Mi padre fue inteligente y me dijo: ¿por qué no vas a la Facultad de Farmacia de Madrid? Y bueno, ¿qué me he encontrado tanto en la Facultad de Ciencias de Valencia como en la Facultad de Farmacia de Madrid? Fue una sorpresa muy agradable para mí. 2 claustros de profesionales bastante cualificados y que además ayudaban muy mucho a estos procesos no de formación de especialidades, sino de preparación en general. Esto es algo que tengo curiosamente que agradecer en un periodo en el que no me podía imaginar que las cosas fueran tan favorables. Quizá fueron favorables de nuevo por las personas. Es decir, cada catedrático de la Facultad de Farmacia era diferente. Y los catedráticos 5 que tuve en el selectivo de Valencia también. Esta diversidad, esta riqueza, esta forma de ser, de nuevo me pudo demostrar, para sorpresa mía, que se podía uno formar como persona, como adulto, que es lo que a mí me ocurrió. Porque claro, llegar a dar el salto a Madrid, yo no sé, desgraciadamente ahora muchos estudiantes ni siquiera se mueven. Es lo contrario que dice siempre Federico. A unos tiempos que no nos movíamos, ahora los estudiantes difícilmente se mueven. Por razones económicas, por razones de la proliferación de universidades, por lo que queramos hablar. Yo tuve que dar ese salto, 19 años. Y tuve que tomar una decisión porque mi padre había conseguido, preocupado por mi futuro, que tenía que escoger que tenía que ir a un colegio mayor, que me parecía muy bien. Pero escogió uno que cuando yo entré por las puertas de la escalerilla en la calle Cea Bermúdez, dije, yo aquí no me quedo. Cogí las maletas, llamé por una de estas artilugios que había para el teléfono, con la película célebre de la cabina. Le dije a mi padre, papá, yo no me quedo aquí. Mi padre dijo, ¿y qué vas a hacer? Mira, creo que por esta zona hay bastantes pensiones y buscaré una. Y la busqué. Es decir, yo me estaba madurando como persona, como individuo, e incluso se me estaban abriendo ya los ojos a la ciencia. Entonces, pues curiosa y paradójicamente, vuelvo a insistir que son las personas lo que han contado mucho, y que eso me ayudó, porque la institución universitaria, y luego quizá lo comente, me parece que no ha mejorado de cuando yo estudié. Bueno, pues tendremos que volver a ese tema, claro que sí, pero ahora le toca a Federico. Federico, ¿ha representado la transición para ti una clara mejoría de la Universidad Española? Mira, yo recuerdo muchas veces lo he recordado porque para mí fue la sensación de un fracaso casi personal, porque en el año 1982, siendo yo ministro de Educación y Ciencia, presenté el proyecto de la LAU, la Ley de Autonomía Universitaria, y el propio gobierno no la aceptó
porque había una gran oposición dentro de aquel gobierno por los miembros más conservadores que dijeron que no, que aquello era... Bueno, después José María Maravall me dijo, no te preocupes, que ahora eso yo lo pongo en marcha rápidamente, porque ya era en octubre del 82 la transición al nuevo sistema, al gobierno socialista. Y bueno, tengo que decirles que José María Maravall tuvo que poner muchos puntos sobre las íes de la LAO, del texto original, porque había un superministro en aquel momento, en aquella época, que se llamaba señor Boyer. Y entonces José María Maravall pues tuvo que en muchos aspectos corregir su proyecto LAO-LRU, y al final, en el año 1983, pues pudo aparecer que representó un progreso, pero ya digo, es una pena que no pudiera tener todos los elementos que tenía del original y que el propio José María Maravall había pensado en conservar. Bueno, después de esta época ya vienen muchos años en que no se ha referido expresamente una ley a la mejora de universitaria, y yo creo que ahora tenemos que hacerlo inspirados en una gran conferencia sobre educación superior que tuvo lugar en París en el año 1998. Yo creo que tenemos que sacar más partido a estos documentos que son fruto, no es porque sea una institución como la UNESCO, es que hicimos primero todos unos estudios continentales, educación superior en Asia, educación superior en América Latina, educación superior en Europa. Y cuando ya tuvimos los textos de las 5 declaraciones continentales, hicimos al final la conferencia de París de 1998. Yo creo que ahora, inspirados por aquellas raíces de la transición, ahora podríamos sacar partido de estas visiones más especialmente ya a escala mundial, y quizá pues tener una ley realmente que haga de la universidad esta gran voz social que tenemos que ser, que no puede ser que lo que está pasando ahora mismo, no puede ser que las universidades estén calladas, no puede ser que el señor Musk esté diciendo que en 6 meses va a colocar un chip en el cerebro humano y que todos estemos aquí pues tan contentos. No, las universidades, y esto lo repite mucho mi amigo Emilio, las universidades tienen que ser sobre todo esta voz intelectual. Es nuestra esperanza que precisamente los que representan la educación superior sean los que dicen en momentos determinados cuáles son los temas que deben reconducirse de las tendencias actuales. Bueno, Emilio, pues seguimos intentando hacer memoria, que nos sigas contando cosas, ¿no? ¿Qué encontraste en la universidad durante la transición? Bueno, en cualquier caso yo tuve la fortuna, bueno, siempre he dicho y digo, y nos pasa muchas veces que es cuando se producen estos encuentros, cuando damos resultado final a expectativas o hipótesis, que Federico y yo hemos tenido una carrera paralela a lo largo de toda nuestra vida y que hemos convergido mucho al final. Lo que no podía saber es que íbamos a converger antes, por lo que voy a decir. Yo formé parte del equipo de José María Maravall. Algunos de los puestos que tú has dicho que ocupé era porque estaba en el Ministerio de Educación y Ciencia de José María Maravall. José María Maravall, que tenía defectos como todos los humanos, tenía para mí 2 virtudes. Una, que respetaba mucho el trabajo, cosa sorprendente en España. No sé si soy demasiado duro, pero bueno, que el trabajo bien hecho era algo importante. Y la segunda cosa es que se había estado mucho tiempo en el extranjero. Y bueno, pues entonces venía con una visión diferente, y yo tuve la enorme fortuna como director general de política científica de participar
en cierto modo, en la discusión del Ministerio y en el debate sobre la ley de reforma universitaria. Y pude hasta sugerir algunas cosas que, como José María Maraval era abierto, aceptó, pero que luego tuvieron un efecto negativo brutal. Como por ejemplo, yo dije que por qué no tenían las plazas de profesor, que por qué no se cubrían con perfiles, que es lo que se hacía en todos los países que yo había conocido civilizados, que es que se necesita para la Universidad de Washington, para la Facultad de Ciencias Políticas de París, pues perfiles. Y eso fue terrible porque al final el perfil era que la plaza era para una persona que se pudiera llamar Antonio López, que midiera 1,77 y que había nacido en Nebrija, o como se llame. Bueno, pues fracaso. Comprobar el fracaso de cosas que él colocaba, aparte de los que hubiera experimentado con lo que yo no conocía, ese tránsito entre el AU y el RU. Evidentemente, la ley de autonomía universitaria no la hubo. No la hubo por las razones que fuera, porque al final lo que se ocurrió es que hubo, sí, la declaración de que la universidad es autónoma, pero la autonomía para mí no ha sido lo más satisfactorio, porque es, y eso probablemente lo comente en la próxima pregunta, algunas cosas que se introdujeron en la RU que han ido desapareciendo progresivamente para convertirse en una universidad que para mí tiene bastantes problemas. Pues vamos con problemas, Federico. Una de tus principales preocupaciones universitarias o en torno a la universidad ha sido, es, y supongo que seguirá siendo siempre para ti, cómo podría articularse la movilización ciudadana, ¿no es así? Efectivamente, ya lo ves, no me canso de decir que deber de memoria, delito de silencio, que tenemos que pensar en lo que ha sucedido para que ahora ya no suceda más, para reconducir estas tendencias actuales que deben rápidamente, porque además es que por primera vez en la historia estamos haciendo frente a amenazas globales de carácter irreversible. Y a mí la palabra irreversible lo he repetido siempre que hablo, porque para mí es que esto ya no tiene remedio, es terrible. Yo tenía una animadversión muy grande a una tía mía de Tortosa, que cada vez que me veía me decía, fill meu, això no tiene remedio. Decía, pero ¿cómo puede ser que algo no tenga remedio? Bueno, pues ahora estamos haciendo frente, por primera vez en la historia, a fenómenos, a amenazas globales de carácter irreversible. Necesitamos, por tanto, ya lo he dicho antes, necesitamos, por tanto, dejar de ser espectadores y pasar a ser actores, participar. Y para ello, lo que tenemos que hacer es ser nosotros los pueblos. Y tenemos, vuelvo a decir, que hacer uso de la palabra, de la mediación, de estas capacidades, de la creatividad. Tenemos que inventar un futuro distinto. Todo eso lo tiene que hacer precisamente la institución de educación superior, porque es la que permite a los que siguen estos estudios llegar a tener esta formación que les permite ser unos creadores, unos innovadores, que les permite ser también unos rebeldes. Y quiero terminar esta respuesta diciéndote que para mí es una gran satisfacción cuando leí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto no es que yo ahora esté muy diciendo, ¡ay, qué revelación! No. Párrafo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si no los podéis cumplir, poderos ver, es que considero que es muy, muy fuerte. Compelidos a la rebelión. Nos vemos compelidos a la rebelión. Esto es lo que yo quiero que en estos debates, en esta manera de pensar, para eso se ha creado precisamente la EAC, la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, para que nos demos cuenta de que rebelarnos no es ningún acto, no, es lo que en estos momentos tenemos que hacer. Rebelarnos para prevenir, rebelarnos para que realmente el conocimiento sea utilizado para todos los seres humanos y no solo para unos cuantos.
Ujú. Muchas gracias, Federico. Emilio, vamos a mirar otra vez hacia el pasado, ¿te parece? ¿Qué Bueno, sí, claro. encontraste en la evolución de la universidad en todas estas décadas que te tocó vivir? Bueno, pues ya lo anticipaba un poco en mi respuesta anterior. La ley de reforma universitaria, por ejemplo, pues yo presencié que creaba dos órganos que me parecían esenciales. Creaba un consejo social de las universidades para que tuviera ese acercamiento posible. No sé si el ALAU lo contemplaba o no. Esto fue algo que a mí, una de las cosas que me interesó muchísimo fue esto, un consejo social. Y creó, porque las universidades eran autónomas, un consejo de universidades, cuyo objetivo era coordinar, establecer criterios comunes, trabajar juntos. Y cuando uno ve una evolución negativa, yo soy bastante evolucionista y siempre digo cuáles son los dos grandes principios que ya podemos decir que intervienen en la evolución: altruismo y cooperación. Se ha hecho esto gracias a análisis, modelizaciones y experiencias que llevan ya a esta conclusión, que esa ni podía soñarla quizá Darwin. Pues si esto era la evolución, yo contemplaba una involución de la universidad, porque se transformaba el Consejo de Universidades, que iba siendo demolido constantemente, tenía además conexión con el Parlamento, por una cosa que se ha llamado Conferencia de Rectores Universitarios. Y con esto yo creo que se habrán hecho ventajas, no las sé, pero yo he visto que reaparecía algo que Cajal ya denunciaba, pues, y esto era encontrar vino nuevo en viejos odres o al revés. Viejos caldos en un nuevo odre. ¿Y esto qué es? Pues volver a los intereses espurios, a la endogamia, a esto de que fuera imposible la medida esta de los perfiles. Y esto, lo que me ha impresionado más, es que ha llevado a un momento en que no he visto a la universidad reaccionar ante muchos problemas en los que había que tomar posiciones. Evidentemente, pues claro, en línea con lo que Federico estaba comentando, pero es que además es que ha habido momentos en los que era lógico que la intelectualidad o una parte importante de la intelectualidad de un país, e incluso a lo mejor de otros países que tampoco han sido quizá tan valientes, pues no han reaccionado en la COVID como debían, en mi opinión. Sí ha reaccionado el mundo investigador y además hasta las empresas ligadas a, pero no ha reaccionado. Probablemente han tenido muchas dificultades. Yo no he estado dentro y era muy difícil a lo mejor enseñar, y eso ya ocupaba bastante. Pero no han reaccionado como yo creo que se debe reaccionar ante una pandemia de esta naturaleza. Pues muchas gracias, Emilio. Bueno, hemos hecho como si con 3 preguntas, con sus 3 respuestas a cada uno, se pudiera resumir lo que significa y sobre todo lo que debe significar la universidad para la sociedad española. Imposible, evidentemente, pero tenemos que terminar. Así que, llegados a este punto, solamente tenéis 2 minutos cada uno para regalarnos la última reflexión ineludible antes de cerrar esta segunda conversación de la memoria a la historia que hemos dedicado a la universidad. Federico, tu turno. Yo ya he estado insistiendo en que lo más importante que tiene que hacer la universidad es favorecer la creatividad, favorecer la prevención, favorecer la anticipación, todas esas cualidades que son específicas del ser humano y que son nuestra esperanza. Ahora, con la inteligencia artificial, es lo que yo quisiera poner también como reflexión, mucho cuidado. Tenemos que hacer siempre que prevalezca la capacidad humana para prever, para ser capaz de hacer un análisis real de la situación y por tanto encontrar soluciones que pueden ser muy novedosas. Y a este respecto me gusta terminar diciendo una anécdota con el profesor Hans Krebs, premio Nobel de Bioquímica, que cuando yo trabajaba con él en la Universidad de Oxford, un día me dijo: ¿pero qué hace usted un viernes aquí trabajando por la tarde? Yo le dije: es que he venido aquí para utilizar sus instrumentos, para poder, con sus instrumentos, tener una serie de datos, y este acopio de datos me va... Y me interrumpió y me dijo: a partir de ahora no vendrá usted a trabajar los viernes tampoco. Y dije: ¿pero por qué? Y me dijo algo
que creo que debe ser lo que nos mueva siempre. Me dijo, mire, con los datos, y ahora tenemos los big data de la inteligencia artificial, me dijo, son datos muy importantes, es necesario saberlos. Dice, pero ver lo que otros ven y tener los datos que otros pueden tener es muy importante. Pero el éxito en investigación está en pensar lo que nadie ha pensado. Pensar lo que nadie ha pensado es la labor fundamental de los investigadores científicos, es la labor fundamental de la universidad. Es darnos la esperanza de que hay algo que todavía quizá no hemos creado o no hemos descubierto, que puede ser aquello que dé a la humanidad en su conjunto unas perspectivas, unos horizontes menos sombríos que los actuales. Emilio, tu reflexión. Bueno, mi reflexión va en la misma línea, pero de una forma más concreta y modesta. Cuando uno veía, como era mi caso, el fracaso universitario, de repente emergió como una esperanza la intervención europea. Para los que éramos europeístas, digo éramos, porque yo tengo una mayor debilidad en el europeísmo ahora, no confío tanto. Y aparece una historia que se llama Plan Bolonia, que parece hecha para formar capacidades y educar, para optimizar el trabajo que interese a algunos agentes, pero a toda la humanidad, quizá no. He comprobado las dificultades en las que se ha enfrentado cuando está dando no mucha actividad académica, pero sí las clases de ética en la Escuela de Minas e Ingenieros de Minas y Energía de la Politécnica de Madrid. Bueno, los deberes que tenían que hacer los profesores para responder a cuestiones y luego pues una acreditación que se llama ABET, que dice que es la de ética. En fin, haciendo papeles, pero no pensando como yo creo que se debe pensar. Porque yo creo que si la universidad tendría que ser algo, esa parte de un poder reactivo, formativo, de maduración, tendría que ser, no sé, esto se me ocurre hoy y no lo habíamos preparado, un ágora, pues quizá a lo mejor esto sea necesario. Emilio, Federico, muchas gracias. Amigas y amigos de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, quedáis invitados a la tercera conversación de la memoria a la historia, en la que hablaremos con Federico y Emilio de nuevo, nada más y nada menos que sobre la investigación. Hasta muy pronto, pues.